Bueno, damos gracias a Dios en esta mañana, un día nuevo donde las misericordias de Dios son nuevas, son renovadas en cada uno de los que pueden abrir sus ojos. Hoy damos gracias por el milagro de la vida, por todo lo que Dios ha prometido a la humanidad. Así que bienvenidos tengan todos los que están acá. Hoy es un día nuevo. Dígale que está a su lado. Hoy es un día nuevo. Es un día nuevo. Un día bendecido. Bendigo a cada hogar que hoy pueda ver esta enseñanza. Que el amor de Dios pueda ser el centro de tu familia. Que lo que muchas veces ven nuestros ojos imposible, podamos depositarlo en Dios y creer que con Él todo es posible. Ya estamos a pocos días, ¿no? A solo pocos días de finalizar el año 2025 y es un año donde el Señor nos permitió vivir muchas experiencias, nos permitió vivir cosas quizás que no fueron muy buenas, pero también hay muchas cosas que fueron buenas. Así que sientámonos en esta mañana cada uno contento porque hemos llegado o el Señor nos ha permitido llegar al final de un nuevo año. Que el próximo año sea un año donde podamos ir desafiados, confiando en que Dios va de la mano con cada uno de nosotros. Hoy quiero dar gracias por cada uno de los jóvenes que nos acompañaron en la alabanza, los bendigo. Y también a cada uno de sus padres, ¿verdad? Que están con ellos apoyándolos, ayudándolos a que este talento que Dios les ha dado a cada uno de ellos pueda ser desarrollado, trayéndolos a la iglesia, uniéndose para glorificar a Dios. Así que Dios es bueno todo el tiempo, amada iglesia. Y hoy nuestro último servicio o nuestra última reunión familiar del año 2025. ¿Cuántos están alegres por eso? Hoy es el último domingo del 2025. ¿Cuántos están alegres? Es el último domingo y nuestra última reunión del año 2025. ¿Cuántos quieren reunión en el 2026? ¿Cuántos quieren reunirse, congregarse en el 2026? ¿Solamente yo? Bueno, me reuniré, Señor. Todos, porque eso le agrada al Señor. Terminamos una etapa, pero continuamos en un proceso. Continuamos en una carrera de fe. Así que en esta mañana, hoy yo traigo una enseñanza que va a estar muy ajustadita a cada uno de nosotros, porque estoy convencido de que todos conocen a estos personajes los cuales voy a hablar hoy. Y hoy voy a estar hablando en el primer libro de Samuel. Yo quiero que cada uno de los que estén acá busquen en sus Biblias y se ubiquen en el primer libro de Samuel. Cuando estén allí, ustedes son parte de esta enseñanza, porque antes de comenzar, les dimos un regalito a cada uno. Y el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, nos enseña sobre la fe, la preparación y la perspectiva divina frente a los desafíos de la vida. El libro de Samuel es un libro que verdaderamente inspira a toda aquella persona que cree que los desafíos que nos toca vivir en nuestras vidas, aún desagradables, son con propósito. Y este libro nos motiva a cada uno de nosotros por los personajes que hacen vida en esta historia, que cada personaje tuvo diferentes dificultades o diferentes desafíos, pero los desafíos no fueron el impedimento para ellos poder cumplir su propósito. Así que todos vamos a ubicarnos en Primera de Samuel, capítulo 17. Este capítulo lo vamos a ir estudiando o lo vamos a ir analizando versos
versos quizás no continuos, vamos a estar saltando de un verso a otro, quizás todos son importantes, pero los más relevantes. Y por eso que hoy la prédica que traigo a continuación la titulé 5 piedras para derribar tu Goliat. Repita conmigo, 5 piedras para derribar tu Goliat. Fíjense, 5 piedras para derribar tu Goliat. Suena como extraño, 5 piedras para derribar tu Goliat. Todos en algún momento de la vida enfrentamos gigantes. Todos en algún momento de la vida enfrentamos gigantes. Yo sé que los niños están allí imaginándose y buscando esos gigantes. Los que han leído la Biblia, los niños que han leído la Biblia y han leído esta historia, se entran en ese escenario perfectamente. Entonces, todos en algún momento de la vida hemos enfrentado gigantes. Y estos gigantes, escúchenme bien, estos gigantes que en la vida enfrentamos, no siempre miden casi 3 metros como medía el gigante de la historia. Goliat era un gigante que era un personaje que aterrorizaba a cualquier persona por su estatura. Entonces, los gigantes que todos en la vida tenemos que enfrentar, quizás no tienen la altura de Goliat, pero sí tienen el peso, escúchenme bien, pero sí tienen el peso igual o mayor en el corazón de quien lo lleva. Fíjense, no hay un gigante quizás físico, pero hay un gigante interior que es aún más grande que Goliat, y muchas veces tenemos que batallar con ese gigante interno. A ver, ¿cuántos acá en su transcurrir de la vida han reconocido que ha habido algo fuerte dentro de sí mismo que le ha costado quizás vencerlo? A ver, ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen que han tenido quizás un gigante, no ese personaje, sino un gigante dentro de su corazón, que ha sido una lucha que usted no descansa? Ha sido una lucha que usted lleva allí, que usted dice, wow, pero ¿cuándo terminará esta guerra con esto que llevo acá adentro? ¿Cuántos han tenido quizás una lucha interior, en su interior, que ha sido pesada? Yo creo que todos. Todos. Aún, escúcheme bien, aún los que caminan en el Señor no están exentos de tener esos gigantes en su corazoncito. Aunque digan el corazón mío le pertenece al Señor. Sí, bien es cierto. Pero es importante que podamos identificar esos gigantes que representan a ese Goliat en nuestra vida actual. Goliat no siempre es una persona. Escúcheme bien. Goliat no siempre es una persona. Él puede representarse de diferentes maneras o de diferentes formas en la vida de cada uno. Y por ejemplo, él puede representarse por situaciones inesperadas que paralizan el propósito que usted pueda tener claro en su vida. También puede representar enfermedades, como también puede representar adicciones, deudas, crisis familiar, miedos, rechazos, fracasos y etcétera. Muchas representaciones de Goliat se presentan en la vida. Pero así como Dios escogió un personaje más pequeño que el gigante, que la historia se torna interesante cuando la leemos, así como Dios escogió a este personaje. ¿Recuerdan cómo se llama este personaje de esta historia? David, el rey David. Cuando nosotros escuchamos el nombre de David, cuando vemos ese título de rey, lo que hizo el rey David, nosotros nos imaginamos quizá a un hombre o a un personaje con un físico, wow, que debe sorprendernos a nosotros mismos, ¿verdad que sí? Cuando escuchamos el rey David venció al gigante.
Bueno, déjeme decirle que la imaginación juega un papel fundamental en nuestro proyecto, en nuestros propósitos, perdón. ¿Por qué? Porque David no tenía las características que muchos nos imaginamos. Porque imagínese usted, un gigante necesita para que alguien lo venza, alguien por lo menos de su estatura, ¿verdad? Cuando lo vemos con nuestros ojos, necesitamos a una persona, vamos a decirlo, que esté a la misma altura de ese gigante, ¿verdad que sí? Bueno, déjeme decirle que David no tenía la altura ni el físico de este gigante. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? El gigante medía casi 3 metros y David tenía una estatura normal. O sea, no tenía una estatura que no llegaba ni a 2 metros de altura. O sea, era pequeño, bastante pequeño delante del gigante. Pero así como Dios le dio a David 5 piedras, porque recuerdan que la historia habla que David tomó 5 piedras para ir a enfrentar al gigante. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué David tomó 5 piedras? Alguien que me diga, ¿por qué David tomó 5 piedras? Es una buena pregunta, ¿verdad? 5 piedras y hizo un solo intento. O sea, le sobraron 4 piedras. Es algo interesante, ¿verdad? 5 piedras para alguien pequeñito que se iba a defender ante alguien gigante, pero usó una sola piedra. Esto es interesante, ¿verdad? Así como Dios le dio 5 piedras, hoy también Dios nos va a dar a cada uno de nosotros, no 5, sino muchos principios divinos para vencer a los gigantes que se presentan en nuestras vidas y quieren entronarse en nuestro corazón, para que no podamos nosotros avanzar, para que no podamos ser victoriosos. Fíjense, un niño puede tener miedo de entrar a una habitación oscura, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quizás les ha dado miedo una habitación oscura cuando estábamos pequeños? ¿Verdad? Todos creo que tenemos esa experiencia. Un niño puede tener miedo de entrar a un cuarto oscuro. ¿El cuarto usted cree que va a cambiar porque está oscuro? No cambia, ¿verdad? Interesante. Escuchen, interesante. Cuando enciendes la luz, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando encendemos la luz? El cuarto está oscuro. Tengo miedo. Pero cuando enciendo la luz, ¿qué sucede? ¿Sigue el miedo? Desaparece el miedo. El miedo desaparece. La luz no elimina el cuarto, amada iglesia. Présteme atención. La luz no elimina el cuarto. Elimina algo con lo cual nosotros luchamos. ¿Y qué es lo que elimina la luz? El miedo, el temor. El temor es eliminado cuando la luz resplandece en aquellos que son débiles y reconocen que necesitan a alguien mayor para poder vencer ese temor. Bueno, así actúa Dios frente a nuestros Goliat. Así actúa Dios frente a nuestros Goliat. Él nos va a cambiar la situación, Él no va a cambiar el ambiente, pero Él va a transformar tu manera de pensar de lo que está ya establecido. Es por eso que hoy yo quiero que ustedes puedan llevarse esta enseñanza en su corazón. Y el propósito de esta enseñanza es que estos principios espirituales que Dios le entregó a este personaje, que no fue la piedra. Él le dio algo mayor que la piedra. Él le entregó un principio espiritual.
para él poder vencer a estos gigantes. Y es que hoy ustedes tienen que irse de acá desafiados a que ningún gigante que se presente en la vida va a determinar en usted lo que ya Dios tiene preparado para su destino. Es por eso que las 5 piedras que David tomó, hoy las vamos a identificar espiritualmente en nuestras vidas. Y la piedra número 1 que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros es, repita conmigo allí, identidad. Identidad. Piedra número 1, una identidad espiritual. Identidad. Si no hay identidad, no vamos a tener claridad del propósito por el cual nos ha escogido nuestro Señor. A ver, ¿qué dice Primera de Samuel capítulo 17, verso 26? Primera de Samuel capítulo, yo creo, por el orden que lo entregué. Primera de Samuel capítulo 17, verso 26. Me parece que lo entregué, la gift carta por este lado. ¿Ah? En el orden, no. Primera de Samuel capítulo 17, verso 26. Lo tiene Melvi. No. Lo tiene Andrés. Andrés. Ah, yo iba a decir, no. Yo tengo el 39. Ok, perfecto. Andrés, 45. ¿qué dice? Presten atención. Primera de Samuel capítulo 17, verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ajá, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque? A ver, para que provoque. A ver, repítalo de nuevo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque? A los escuadrones del Dios viviente. A los escuadrones del Dios viviente. Vemos que David no preguntó cuán grande era el gigante. Él no preguntó cuán grande era Goliat, sino quién estaba siendo desafiado. ¿A quién estaba desafiando verdaderamente este gigante? Este gigante estaba desafiando a lo que él veía a su frente. Pero había alguien que tenía una identidad bien clara de quiénes eran ellos, aunque los que estaban a su alrededor, su ejército estaba atemorizado. ¿Atemorizado por qué? Por la presencia de ese gigante. Pero había uno dentro de los que estaban atemorizados que tenía una identidad. Y la identidad es fundamental y vital en todo creyente para poder vencer toda adversidad que provenga de aquellos gigantes que se quieran entronar en la vida de nosotros para no hacernos avanzar. Entonces, cuando sabes quién eres en Dios, escúchame, cuando tú sabes quién eres en Dios, el gigante pierde la autoridad. ¿Recuerdan el niño antes de entrar a la habitación? El niño recordó que necesitaba la luz y la luz le permitió avanzar y quitar el temor que había dentro de él. Es por eso que cuando la identidad en cada uno de nosotros es afirmada, nada va a poder mantenernos estancados. Fíjense esto. Un policía no necesita músculos. Aunque usted ve, ¿verdad?, que los policías a veces son musculosos, ¿verdad?
Pero usted sabe cuál es la autoridad del policía. Dígame usted. Su título, su identidad. La identidad que él tiene. Y no es por sus músculos que las personas lo respetan, sino es por la identidad que él tiene como autoridad. Su placa, lo que porta a él, es lo que da a él la autoridad. Y si el policía no reconoce que tiene autoridad, los músculos van a quedar así como le quedó al gigante Goliat. Él tenía muchos músculos, mucha fuerza. Pero había uno que tenía identidad y era más pequeñito. Y él agarró 5 piedras, que es lo más interesante del caso. Agarró 5 piedras, pero él sabía que tenía autoridad. Porque obvio, si iba a una batalla tenía que de una u otra forma defenderse. Es por eso que cómo nos defendemos nosotros, cómo te defiendes tú cuando esos gigantes están apoderándose de tu corazón. Agarrarás piedras para caerte, para darle al corazón para que salga el gigante. ¿Cuál es el alma que usó David? La identidad y lo espiritual. Porque David, si no hubiese creído quién era él para Dios, si él no hubiese confiado que Dios estaba con él, el gigante no lo iba a poder derrotar. Es por eso que todo gigante que quiera presentarse en nuestras vidas, nosotros los vamos a derrotar con la autoridad que Dios nos ha entregado. ¿Y cuál es esa autoridad que Dios nos ha depositado a cada uno de nosotros? La fe en Cristo Jesús. Si no tenemos fe, no vamos a ver el poder y la autoridad de Dios manifestada en nuestras vidas. Y David fue un joven o un hombre que tuvo fe, no importando gigante que estuviese frente a él. Así que nuestra autoridad está en quién usted y yo representamos. ¿A quién representamos nosotros? A Dios. Entonces, nuestra autoridad está en nuestro Señor. No en nuestras, diga ahí, no en nuestra fuerza. Porque con nuestra fuerza nos agotamos. Nuestra autoridad es espiritual. Así que la piedra número 1 que Dios nos entrega a nosotros para vencer a esos gigantes, repita conmigo, es la identidad. Así es. Si no hay identidad, no hay batalla ganada. ¿Ok? Si no hay identidad, no ganamos batallas. Vamos a ver. David tenía 5 piedras. Vamos a ver qué otra piedra. Vamos a agarrar 5 piedras espirituales y las vamos a comparar con las piedras que tuvo David. Pero David usó solo una. Pero la segunda piedra que el Señor nos regala a nosotros, recuerden algo, las piedras que el Señor nos regala a nosotros para vencer a nuestros gigantes son piedras terrenales, espirituales. Recuerden algo, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no vamos a ganar batalla. David tuvo fe y ganó una gran batalla. La segunda piedra que el Señor nos entrega, vamos a leerla en 1 de Samuel 17:37. Alguien que tenga 17:37. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 37. Piedra número 2. A ver. Dice que David aseguró a Saúl que Dios lo libraría de Goliat, tal como había librado del león, y el otro afirmando: Jehová que ha librado de las fieras de Dios y de las garras de estos, él también le librará de manos de este
Amén. Gracias, Abril. Fíjense, la piedra número 2 que tenía o que representa o la que el Señor nos está entregando espiritualmente es la fe basada en experiencia. David manifestó ante la circunstancia, ante el gigante, se recordó de algo, que si el Señor me ha librado de osos, ¿verdad? De leones, ¿por qué no me va a librar de este gigante que tengo al frente? Entonces, ¿a qué se aferró el rey David en ese momento? A una experiencia vivida anteriormente con Dios en un proceso de dificultad. Quizás no era un gigante como lo tenía en este momento, pero eran unos animales salvajes que lo querían a él devorar. Pero Dios a él le dio la guía y le dio la estrategia para vencer o matar a esos animales salvajes. Es por eso que David recordó cómo Dios lo libró del león y del oso. Es por eso que antes de comenzar la enseñanza, yo hice énfasis en que en todo el año vivimos quizás cosas duras en el Señor. Y pasamos procesos, pero de la misma manera que pasamos quizás procesos, estoy seguro que Dios nos dio también victorias en medio de los procesos. Es por eso que David recordó cómo Dios lo libró del león y el oso. La fe, escúchame bien, la fe crece cuando recordamos las victorias pasadas. Tu fe y mi fe van a crecer cuando recordamos las victorias pasadas. Un estudiante, voy a poner un ejemplo. Un estudiante que ya pasó un examen difícil, entra con más confianza al siguiente examen. ¿Es o no es? Un estudiante que ya pasó un examen difícil, entra con más confianza al siguiente examen. Alguien que pasa una dificultad, agarra experiencia o toma experiencia y no va a desear quizás una mala experiencia previa, pero sí va a estar preparado para cuando venga otra mala experiencia. Dios ya te ayudó antes, Él no te abandonará ahora. Dios ya te ayudó antes, Él no te abandonará ahora. Solo necesitas recordar que Dios siempre ha estado de tu lado. Todos los días debemos recordar que Dios ha estado siempre de nuestro lado. El problema es que cuando hay batallas en nuestras vidas, nos olvidamos muchas veces de que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque comenzamos a pelear con nuestras propias fuerzas, buscando estrategias humanas. Y Dios nos ha escogido a nosotros para batallar luchas espirituales. Así que no todos vencemos igual a esos gigantes que se presentan. Pero Dios usa lo que ya puso en tus manos en un momento pasado. ¿Y qué puso el Señor en tus manos? Una victoria quizás de alguna mala experiencia. Pero de esa mala experiencia y de esa victoria atravesada, estoy seguro de que tu fe se pudo haber incrementado. Imagínense usar zapatos de otra persona. Imagínense usar a alguien que tenga Isaac, que es el más pequeño, ¿verdad? De zapato, que use mis zapatos. Imagínense que use mis zapatos. ¿Qué pasaría si él usa mis zapatos y yo le digo, corre? ¿Qué sucede? Ayúdenme. Va a ser incómodo, se le sale. Va a ser incómodo, se le van a salir y hasta se puede caer. Hasta se puede caer. Entonces, si él no reconoce que esos zapatos, aunque le permitan caminar,
van a ser un gigante en el propósito que tiene Dios. Si Él no identifica esto, no va a poder llegar a donde Él tiene que llegar. Así que la fe es importante cuando vamos a vencer o a enfrentar batallas. Las batallas que son cotidianas en la vida, que muchas veces no nos las esperamos y no queremos que vengan a nuestras vidas. Ahora bien, vamos a ver cuál es la piedra número 3. Fíjense algo que le pasó a David. Él tenía identidad. Primera de Samuel 17:39. ¿Quién tiene ese verso? Yo. Ajá. David se coloca la armadura de Saúl, se ciñe la espalda, intenta caminar, pero no puede. Y le dice a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo he usado o nunca lo practiqué. Y se quita la armadura optando por su cayado y honda. Ajá. Fíjense, el ejército, el rey, estaban aterrorizados por ese gigante. Ellos no estaban aterrorizados por el ejército que estaba acompañando al gigante. Ellos estaban aterrorizados, era por una sola persona, que era el gigante. Pero David tenía la intención, tenía la fe y él sabía el propósito que él tenía en Dios. Pero él iba a derrumbar ese gigante. Él iba a ganar esa batalla para el pueblo de Israel. Pero miren la manera, cómo piensa el que tiene miedo. El que tiene miedo siempre va a buscar por su propia fuerza resolver. Pero David en su mente no tenía la manera de pensar de que tenían los que estaban llenos de temor. Vemos que el rey le entrega a David una armadura para que él vaya protegido a la guerra, ¿verdad? O a esa batalla. Pero vemos que él en obediencia, en ver cómo estaban de temerosos ellos, de nerviosos, de asustados, obedeciendo al rey, el rey le ofrece a él la armadura. Pero ustedes recuerdan la característica del rey David. Era pequeño. Era pequeño. Y ahora imagínense usted. Él era pequeño y los soldados del pueblo de Israel eran estaturas comprometidas. No eran quizás gigantes, pero sí eran personas altas comparadas con David. Entonces se le ocurre al rey entregarle esa artillería de protección a David. Y cuando él se pone esa armadura, verdaderamente tenía dos factores que iban en contra. Número 1, era más grande que él todo. Y número 2, era muy pesada. Y ya por ahí, él iba a perder. Porque no iba a poder llegar ni al gigante. Porque solamente cargando el peso, te vas a agotar. Entonces, él determinó que esa no era la estrategia que Dios tenía para él, para vencer ese gigante. Entonces, la piedra número 3 que usted y yo debemos de tener en nuestro corazón, en nuestra mente, es rechazar armaduras ajenas. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las batallas son diferentes en los personajes que la enfrentan. Entonces, ¿por qué le digo esto? Ellos estaban acostumbrados a pelear en la guerra. Ellos estaban acostumbrados con su armadura y ganaban y conquistaban territorios, ¿verdad? Pero para esta batalla, que ellos no la iban a pelear, ellos estaban dándole al que tenía la visión de cómo enfrentar al gigante, le estaban dando las estrategias que ya no eran necesarias para ese entonces, para ese combate. Es por eso que nosotros debemos rechazar muchas veces esas armaduras ajenas. Porque muchas veces hay armaduras que nos presentan en medio de nuestros gigantes, pero esas armaduras ya no tienen la necesidad o no tienen el mismo efecto que causaron en otras batallas para otros. Y muchas veces otros nos aconsejan para enfrentar nuestras propias batallas, nos aconsejan a causa
de los temores que ellos vivieron. Y así no funcionan las batallas espirituales. Es por eso que David no podía moverse con esa armadura. ¿Y qué decidió entonces? No la voy a usar. No todos vencemos igual. No todos vencemos igual. Es por eso que Dios usa lo que ya puso en tus manos. ¿Y qué puso Dios en la mano de David? ¿Qué le dio, qué le permitió Dios a David tomar para ir a esa batalla? 5 piedras. Pero fíjese lo que le quiso dar el rey, una armadura. Y usted se pone a ver la historia, ellos con piedras nunca ganaron una batalla. Pero David tuvo el ingenio de tomar 5 piedras. Solamente una persona que no esté con los pies en la tierra se va a una guerra con unas piedras, ¿verdad? Aquellos tenían lanza, aquellos estaban armados y este va con una piedra y con una honda. Entonces, nunca olviden, tu batalla, Dios te va a dar tu estrategia. Van a venir herramientas, pero herramientas que van a fortalecer tu batalla, no que te van a hacer tu batalla más pesada. Es por eso que es espiritual, amados. Por eso que, como dije, si tú te colocas unos zapatos grandes y vas a un maratón con esos zapatos que no son de tu talla, va a llegar el momento que no vas a poder llegar al final de la meta. Lo que funcionó para unos no siempre funcionará para otros. Es por eso que cada uno debemos tener una experiencia genuina con Dios. La fe verdadera siempre se va a mover. Cuando verdaderamente tenemos fe, siempre se va a mover. Piedra número 4. Acción y obediencia. La piedra número 4, acción y obediencia. Primera de Samuel 17:48, ya estamos finalizando. ¿Quién lo tiene? Primera de Samuel 17:48. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse contra él. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarlo. David corrió hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante. Hacia adelante. Pero ¿qué motivó a David correr hacia adelante? La fe. La fe y la identidad. Que él tenía. La identidad que él tenía y la piedra que él había tomado. A él no lo motivó la armadura. A él no lo motivó el miedo que cada uno del ejército estaba viviendo, aún el rey. A él lo motivó la identidad primeramente. Y esto se convirtió en obediencia. Cuando tú confías en Dios, eres obediente. Cuando confiamos en Dios, estamos mostrando obediencia. ¿Y cómo mostramos la obediencia? Cuando tenemos un gigante en nuestra frente y confiamos que Dios está con nosotros y vamos a creer que por la fe vamos a vencer a ese gigante. La fe verdadera siempre nos va a mover. La fe, cuando verdaderamente hay fe de corazón, siempre va a haber un milagro. Una persona puede creer que un avión vuela, ¿verdad que sí? Una persona puede creer que un avión vuela. Pero hasta que se sube y no experimenta el viaje, no se da cuenta que verdaderamente vuela el avión. Porque el que nunca se ha subido cree que vuela. Pero él tiene que montarse para vivir esa experiencia. La fe no es solo creer, es avanzar, amados. Es avanzar. Piedra número 5. Primera de Samuel capítulo 17, verso 45. A ver, ¿quién tiene ese versículo? Ajá. A ver, ¿qué dice? Entonces dijo
vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú vienes a mí con todas esas armas. ¿Y cuáles son las armas que Goliat va a meter en nuestros corazones? El miedo. Miedo, que no lo vas a poder hacer, que fue por tu culpa, que así tienes que estar tú toda tu vida. Tú no naciste para triunfar, tú no naciste para creer en Dios, Dios no te va a ayudar, Dios no existe, tienes que ser rebelde. Eso es lo que hace ese gigante en el corazón de las personas. Pero fíjense, no fue su nombre. No fue su nombre. David no fue su nombre. Fue el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Es por eso que el nombre del Señor es la quinta piedra espiritual que nosotros vamos a utilizar. Porque cuando nosotros estamos atravesando problemas, situaciones que no son agradables a nuestras vidas, muchas veces el gigante se va a manifestar a que nosotros reaccionemos con nuestras propias fuerzas, con rebeldía, con nuestra propia inteligencia en medio de los problemas o de lo que estamos atravesando. Pero verdaderamente tenemos que unir, ¿no?, estas 5 piedras espirituales. Es que si yo tengo fe, si yo tengo identidad, si yo aprendo a luchar en el nombre de Dios, que me dará las estrategias, que me dará la guía, yo voy a tener una victoria. Yo voy a tener ese triunfo en mis manos. Es por eso que David no fue en su nombre, sino en el nombre de Jehová. David no dijo como dijo el filisteo. El filisteo se proclamó él. Yo voy a vencerlos, él los quiso humillar, dijo yo. Pero David no corrió ante él diciendo, y yo soy David. Él no dijo, y yo soy David. Él dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es por eso que no es vanagloriarnos. El gigante se vanaglorió. El gigante, con su poder, con su tamaño, él dijo, yo soy Goliat. Y él quiso humillarlos. Pero David, aunque corrió hacia él, él no dijo, yo soy David. No. Él fue a él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando hay identidad en un hijo de Dios, cuando hay fe, cuando hay confianza, Dios guarda y Dios actúa con esos hijos con identidad, como lo hizo con David. Así que el poder no estaba en la piedra. El poder no estaba en la piedra. El poder era en Dios. Por eso que David tomó 5 piedras. Humanamente él tomó 5 piedras. Pero en su corazón, en su mente, él sabía que lo que iba a hacer lo tenía que hacer con fe. La identidad le decía a él, yo sé quién soy en ti. Y si tú me salvaste de los osos, del león, tú lo puedes hacer en este momento. Y ahí actuaron verdaderamente el área espiritual de David, manifestada aún en una piedra. Porque no se explica que un jovencito haya, en el primer intento de lanzar una piedra, haya acabado con la vida del gigante. No fue la piedra, fue en quien él creía. Por eso es que yo te digo, no es tu gigante, no es el gigante que está allí que te va
a quitar la identidad, que te va a quitar la fe. Si no es tu confianza en Dios lo que te va a permitir a ti derribar a esos gigantes que se meten en tu corazón. Todos esos problemas que son parte de la vida, que tenemos que enfrentar a causa de personas que aún viven con nosotros, o tenemos que encontrarnos y son usadas para que se vuelvan gigantes por medio de sus palabras en nosotros. Así que, escúchame esto. Una llave pequeña puede abrir una puerta enorme, ¿verdad que sí? Qué tremendo. Una llavecita tan pequeña puede abrir cualquier puerta. Pero el nombre de nuestro Señor es lo que nos da las fuerzas para vencer y abrir toda oposición que quiera mantenernos a nosotros cautivos. El nombre de nuestro Señor y la fe que cada uno de nosotros podamos tener. Así que, para finalizar, David usó 5 piedras. Él tomó 5 piedras, pero usó solo una. Y esto es inexplicable. No se puede explicar, no se le puede conseguir lógica a cómo él pudo matar a un hombre tan grande con armadura de una sola piedra. El secreto está no en la piedra, sino en la espiritualidad que él tenía en su corazón. David tomó 5 piedras, pero una fue suficiente. Cuando Dios está presente en nuestras vidas, Dios es esa piedra que va a derrumbar todo gigante. Cuando tu piedra, tu defensa, es Dios, creyendo en tu corazón que Él lo va a hacer, y tú confiando en Él, Dios va a derrumbar ese gigante que pueda tener tu vida dominada. Y para finalizar, 1 Samuel 17:47. Con este verso finalizamos. 17:47. Sí, por favor. Y dice, un poquito más duro porque lo leímos. Ajá. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entrega en nuestras manos. Amén. La batalla es de Dios. Tu gigante, Dios te lo va a entregar en tus manos. Pero si no crees que Dios puede hacer posible esto en tu vida, como lo hizo con David, yo considero que más fue la prueba con David que con cada uno de nosotros. Porque nosotros quizás no tenemos que enfrentar a ese tipo de gigantes, ese tipo de guerras. Pero las guerras que nosotros tenemos que batallar muchas veces en nuestras vidas son guerras silenciosas. Pero Dios no quiere que esa guerra la lleves tú. Dios no quiere que ese gigante que se quiera apoderar de tu corazón para robarte la identidad, para robarte la fe, para robarte la confianza. Dios no quiere que Él sea el centro de tu corazón. Es por eso que hoy yo quiero decirte, amada iglesia, amigo, amiga, que puedas estar escuchando este mensaje, que si has estado teniendo una batalla larga en tu vida
con cualquier gigante que representa estas circunstancias, las cuales hoy pudimos nombrar. Es tiempo de que dejes de estar luchando tú solo. Es tiempo de que mires al cielo y puedas reconocer que Él no te puso a que caminaras en esa batalla para que anduvieses solo. Es tiempo de llamar al que verdaderamente puede darte la victoria. Yo no sé cuál sea el problema por el cual tú estés atravesando, pero de algo sí estoy seguro, que Dios sí sabe cuál es esa batalla que tú tienes en este momento. Mi anhelo y mi deseo es que no te rindas, que no sigas escuchando esas voces negativas que te afirman que no vas a poder salir de esa batalla. Hoy yo quiero decirte que hay un Dios que no le importa esa situación, esa condición que tú puedas estar llevando solo. Él está esperando por ti para que tú digas: ven, Señor, ayúdame a vencer esta batalla que te pertenece a ti. Y tú me entregarás a ese gigante derrotado en mis manos. Y mi fe se incrementará de tal manera que seguiré en este camino, y batalla que se presente me recordará que tú ya lo hiciste una vez. Me libraste de esos leones, me libraste de los osos, me libraste del gigante y me seguirás librando, Señor. Hoy te doy gracias, Padre, por cada hogar, por cada familia, por cada uno de los que están con nosotros, acompañándonos. Año 2025 fue un campo donde muchas batallas fueron libradas. Y aún habrán batallas que estás batallando. Pero yo quiero decirte que el año 2026 es el tiempo de que tomes la piedra segura, que es la piedra del Señor, para vencer todo obstáculo que no te quiera dejar conquistar. Hoy, Señor, te pido fortaleza, paz, consuelo y gozo, Señor, para cada alma, Señor, para cada persona que ha estado quizás batallando con sus propias fuerzas. Hoy te pido, Señor, que te reveles a sus corazones y que tú puedas, Padre, ser esa luz, ser esa herramienta, ser esa arma, Señor, que necesitan para poder librar esa batalla, Señor. Tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios que estuviste en los antiguos. Eres un Dios que estás en el presente y estarás en la eternidad, Señor. Hoy encomendamos, Dios, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, aquellas personas, Padre, que quizás nos has permitido conocer que están en una guerra, están en batallas y no han podido librarlas, Dios. Hoy queremos encomendarlos a ti, para que tú los hagas victoriosos también, como lo haces con cada uno de nosotros, Señor, en cada batalla que tenemos que ir en tu nombre, Señor. Hoy te doy gracias por este día y glorificamos tu nombre, Señor. Y bendecimos, Padre, este año 2025, porque sabemos que tú lo vas a cerrar y vas a dar, Señor, un nuevo capítulo. Permítenos que podamos aprovecharlos y que no sea en vano lo que vamos a hacer, Padre, en este 2026. Que todo proyecto, que todo sueño, que todo anhelo, Padre, pueda ser llevado a tus manos primeramente. Y que nuestra fe, Padre, e identidad sea la que verdaderamente a ti te agrada. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y la iglesia me ayuda y sella con un amén. Este mensaje ha llegado a tu corazón. Hoy quiero hacerte la invitación para que te unas a nuestra familia Mircio, un lugar para crecer en familia. Y también puedes unirte a nuestras redes sociales, donde estarás recibiendo información, noticias de nuestra congregación y todo lo que está haciendo Dios en nuestra comunidad. Te esperamos.